Muy buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a estudiar el latín como lengua de flexión, principalmente el tema de las declinaciones. En las sesiones anteriores, ustedes ya leyeron y estuvimos estudiando sobre lo que significa que el latín sea una lengua de flexión. Es decir, que el idioma latino vamos a utilizar lexemas y morfemas para poder realizar o contribuir con las 9 categorías gramaticales que normalmente contamos con el español. Les voy a solicitar que por favor tomen nota de este video y que en caso de que tengan alguna duda me envíen mensaje por medio de la plataforma para yo poder resolverles las dudas que les aparezcan. Lo primero que vamos a hacer o que vamos a checar es que las relaciones latinas tienen sustantivos y adjetivos. En total tenemos 6 declinaciones o 6 desinencias o terminaciones para el singular en cada una de estas declinaciones, las cuales indican pues, su función dentro de la oración. Estas terminaciones o estos casos son el caso nominativo, el caso genitivo, el caso dativo, el acusativo, el vocativo y el ablativo. Las terminaciones son las que nos van a definir de qué trata cada una de estas terminaciones. En lecciones anteriores, pues vimos que el nominativo habla del sujeto, el genitivo de la propiedad o pertenencia, el dativo del objeto indirecto, el acusativo del objeto directo, el vocativo que es una interlocución o una exclamación y el ablativo que es el complemento circunstancial. Aquí tenemos un ejemplo. Si en latín queremos hablar sobre una mesa en específico, una mesa en singular, pues vamos a colocar la palabra mensa. Si queremos hablar sobre varias mesas, vamos a utilizar la palabra mensae. Si ustedes checan en esta situación, pues tenemos que la terminación a y la terminación ae es lo que nos va a generar si es singular o es plural. Si nosotros queremos hablar sobre algo que le pertenece a una mesa, pues vamos a colocar la palabra mensae. Si queremos decir que algo le pertenece a un conjunto de mesas, vamos a poner la palabra mensarum. Es decir, que la terminación ae nos está diciendo que algo le pertenece a la mesa. La terminación arum nos está diciendo que algo le pertenece a las mesas. Y así lo podemos verificar dependiendo de la categoría gramatical que le corresponda o la función sintáctica que le corresponda al caso, las demás oraciones. El dativo, que es el complemento o el objeto indirecto, mensae, mensis, es decir, mensae con esa terminación significa que es para la mesa. Mensis, para las mesas. Mensam, que está en acusativo, significa que es a las mesas. Mensas significa que es a las mesas. Mensam, a la mesa. Mensas, a las mesas. Y en el vocativo, que es una interlocución o exclamación, es decir, que aquí en esta oración, mensa, estamos hablando o estamos expresando o invocando a una mesa. Mensae, estamos realizándolo, pero a distintas mesas. Es decir, mensa significaría como gritar como mesa. Mensae sería como gritarle las mesas. Y por último, el ablativo
nos dice que es el complemento circunstancial del objeto del que estamos hablando. Es decir, el complemento de tiempo, modo, lugar, sustancia, etc. Por ejemplo, mensa significa que estaríamos diciendo por la mesa, en la mesa, con la mesa, etc. Y mensis estaríamos diciendo por las mesas, en las mesas, con las mesas. Quizá esto todavía no te queda muy claro. Es decir, la cadena. Catenae tiene la función de posesión, es decir, de la cadena. El dativo tiene la función del objeto indirecto, es decir, a la cadena o para la cadena. El acusativo tiene la función del objeto directo, es decir, a la cadena. El vocativo, que es la interlocución o la exclamación, cadena. Y el ablativo es el complemento circunstancial con, por, etcétera, la cadena. En plural, catenae, las cadenas. Catenarum, de las cadenas. Catenis, a o para las cadenas. Catenas, a las cadenas. Catenae, cadenas. Catenis, con las cadenas, por las cadenas, en las cadenas, etc. Las preposiciones en el español fueron sustituyendo a las desinencias hasta que finalmente estas desaparecieron por completo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el español ya no utilizamos desinencias, utilizamos artículos, utilizamos preposiciones, interjecciones, etc. Pero en el latín sí se utilizaban estas desinencias. Para conocer una palabra latina, siempre las vamos a presentar primero con su nominativo y después del nominativo su genitivo. Es decir, que siempre las vamos a presentar como en los casos anteriores que vimos catena, catenae. Es decir, nominativo, catena, la cadena, catenae, genitivo, de la cadena. Y aquí tenemos este ejemplo que pertenece a otra declinación. El caso vulpes vulpis, en el cual podemos verificar que la palabra vulpes y la palabra vulpis podemos rescatar como raíz esta parte. ¿Por qué? Porque en ambas palabras no ha cambiado. Y su nominativo que termina en es y su genitivo que termina en is. La palabra vulpes significa zorra, es decir, vulpes, la zorra, vulpis, de la zorra. Las 5 declinaciones latinas se conocen gracias a su terminación, tanto del genitivo singular como del nominativo. Pero siempre le vamos a prestar mayor interés al genitivo singular, pues es lo que determinará a qué declinación en específico pertenece una palabra. Existen 5 declinaciones en el latín. Y por ejemplo, las palabras de la primera declinación, ae, la terminación de las palabras de la segunda declinación, y las terminaciones de las palabras de la tercera declinación, is, la terminación de las palabras de la cuarta declinación, us, y las terminaciones de las palabras de la quinta declinación.
ei. Para nosotros saber cómo vamos a conjugar o cómo vamos a derivar las desinencias de las palabras en latín, pues tenemos que definir primero cuáles pertenecen a la primera declinación, a la segunda declinación, a la tercera declinación, a la cuarta o a la quinta declinación. Y esto lo vamos a realizar por medio de la terminación del genitivo singular. En conclusión, enunciar una palabra latina es expresar el nominativo y el genitivo singular y clasificarla en la declinación a la que pertenece. Por ejemplo, la palabra cura, curae, que significa cuidado, nos dice que pertenece a la primera declinación del latín. La terminación ae pertenece a la primera declinación del latín. Stella, stellae, primera declinación del latín. Labrum, labri, la terminación i. Labrum, labri, que significa labio, pertenece a la segunda declinación del latín. Dominus, domini, que significa señor, segunda declinación del latín. Ratio, rationis, significa que pertenece a la tercera declinación del latín. Consul, consulis, tercera declinación del latín. Consensus, consensus, pertenece a la cuarta declinación del latín. Census, census, cuarta declinación del latín. Res, rei, quinta declinación del latín. Dies, diei, quinta declinación del latín. Entonces podemos verificar que estas terminaciones nos van a permitir conocer a qué declinación en específico pertenece la palabra a la cual estamos refiriéndonos. Siempre vamos a presentar la palabra en nominativo. Por ejemplo, aquí está en nominativo la palabra dominus, seguida de la terminación o de la palabra en genitivo, domini o la terminación i. En la plataforma les estoy colocando un archivo que se llama ejercicios declinaciones, en el cual viene un cuadro parecido a este, pero con más palabras, en el cual ustedes van a investigar el significado de las palabras en latín. Van a colocar su significado en español y van a colocar cuáles palabras del español se derivan de esa palabra en latín. Aparecen dos ejemplos. Por ejemplo, de la palabra ayer, ayeri, tenemos a campo, tierra o terreno, de la cual surgen palabras como campar, campamento o terrenal. De la palabra agrícola, agricolae, tenemos el significado de agricultor, y de ahí obtenemos palabras como agrícola o agricultura. De la palabra apis, esto es lo que ustedes van a realizar en el trabajo. Apis, apis, su significado es abeja. Y tenemos como palabras derivadas apicultor o apicultura. De la palabra aqua, aquae, que significa agua, ustedes van a colocar su significado
Aqua, aquae es agua y sus derivadas son palabras como acuático o acuoso. De la palabra arcus, que significa arco, ustedes van a buscar palabras que tengan que ver con arco o que se deriven de la palabra arcus, como arco, arquero o arcoíris. De la palabra aurum, auri, que significa oro o brillo, puede ser el significado como brillo o brillante, o el significado de oro, tenemos palabras como aurora, aurífero o aureola. Ustedes van a copiar, ya sea en su libreta o imprimir el archivo que se encuentra en PDF que se llama ejercicios declinaciones. Van a realizar este ejercicio completo, le van a tomar fotografía y me lo van a mandar junto al siguiente ejercicio. En esa misma hoja les va a aparecer este otro cuadrito que nos habla sobre el genitivo singular de todas las palabras. Lo que vamos a hacer es que vamos a identificar qué palabras de ese listado corresponden a qué declinación. Es decir, aquí yo tengo las primeras palabras del ejercicio. Ayer, ayerí, pertenece a una declinación. Ustedes van a checar cuál es la terminación y van a definir a qué declinación pertenece. Ayer, ayerí termina en i, por lo tanto checamos. Primera declinación termina en ae. Segunda declinación termina en i. Tercera declinación termina en is. Cuarta declinación termina en us. Y quinta declinación termina en ei. Por lo tanto, la palabra ayer, ayerí, corresponde a la segunda declinación. La palabra agrícola, agricolae, que estamos checando que su terminación es ae, significa que corresponde a la primera declinación. La palabra apis, apis, su terminación is, nos está diciendo que termina o que pertenece a la tercera declinación. Después tenemos la palabra aqua, aquae, que ya vimos que pertenece por su terminación a la primera declinación. La palabra arcus, arcus, pertenece a la cuarta declinación por su terminación. Us, us. Aurum, auri, pertenece a la segunda declinación. Avis, avis, pertenece a la tercera declinación. Velum, veli, pertenece a la segunda declinación. Cornu, cornus, pertenece a la cuarta declinación. Cor, cordis, a la tercera declinación. Y deus, dei, a la primera declinación. Esto mismo ustedes lo van a realizar con todas las palabras que aparecen en el archivo que se llama ejercicios declinaciones. Ya para terminar con la sesión del día de hoy, también les estoy publicando en la plataforma un archivo que se llama Primera Declinación de Latín. Tienen que leer ese archivo, tienen que tomar notas, léanlo una, dos o tres veces, las veces que ustedes consideren necesaria, para que en la próxima clase podamos hacer ejercicios prácticos sobre cómo es la declinación o el de la primera declinación de latín. También les dejo el link
para que ustedes vean otro video en el cual se explica cómo vamos a declinar o cómo vamos a conjugar las palabras de la primera declinación del latín. Nos vemos en la próxima clase.